sé si hay Sí, que dígame, subirle ya el estamos. volumen un poquito. Ya déme ponerme los audífonos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, dicen. Ya. Sí, Lisa. Perfecto. Bien, entonces comenzaremos hablándole acerca de las interacciones medicamentosas. La interacción medicamentosa de medicamento como tal se presenta siempre cuando dos o más medicamentos se administran de manera simultánea o secuencial en el paciente y producen un aumento o disminución del efecto farmacológico. En la práctica clínica se utilizan para mejorar siempre el efecto y disminuir los efectos adversos en la terapéutica como tal. Siempre una interacción va a ser con dos o más medicamentos que vamos a estar viendo posteriormente. Los factores que contribuyen siempre a la interacción de medicamentos van a estar los medicamentos que tienen múltiples efectos farmacológicos, la prescripción de medicamentos por varios médicos, el empleo de medicamentos que no requieren receta médico, por ejemplo, los antiácidos, antitussígenos, analgésicos, antigripales, que la gente, o sea, las personas lo solicitan en las farmacias y se lo toman sin una previa prescripción médica. Están eh, también el uso de los fármacos de abuso como tal, como es el humo del cigarro, la marihuana, el alcohol, etcétera. Están los pacientes con dos o más enfermedades y el paciente que no respeta las instrucciones médicas también. Ahora, dentro de los factores que contribuyen a la interacción farmacológica del medicamento van a estar lo que es la potencia, los efectos adversos importantes. Dentro de ella están lo que es las arritmias, la afección renal hepática, los trastornos de la coagulación, el índice terapéutico bajo, la biotransformación hepático saturable, la ampliación unión a proteínas plasmáticas en un mayor del 90% casi siempre. Dentro de los factores que contribuyen a la interacción farmacológica está muy fundamentalmente dentro del paciente, por ejemplo, en relación al paciente está la edad, el sexo, la raza, el estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, el tabaquismo, el alcoholismo, la dieta, que pueden contribuir a la aparición de interacciones farmacológicas como tal. Están también los pacientes con daño renal o hepático. Cuando hablamos de pacientes con daño renal o hepático, aquellos pacientes que pueden sufrir de, o sea, puede independientemente de que pueda sufrir o no de un daño renal o hepático, pero, por ejemplo, los medicamentos todos se metabolizan en el hígado. Quiere decir que todos los medicamentos se van a metabolizar por lo general más del 95% en el hígado. Y la excreción, o sea, la eliminación de la mayor cantidad de los medicamentos, se eliminan a través del sistema renal, a través de los riñones como tal. Están también con pacientes con hipoxemia, que todos sabemos lo que es la hipoxemia, cuando la saturación de oxígeno está por debajo de los límites normales, con alteraciones metabólicas también, pacientes con alteraciones metabólicas, dígase de diabetes mellitus, por ejemplo, que es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes en los pacientes, y la necesidad es también de utilizar dos o más medicamentos que pueden contribuir a la interacción farmacológica. El sinergismo se presenta cuando la interacción de dos o más medicamentos producen un aumento mayor o igual a la suma individual de los efectos farmacológicos de cada uno de ellos. Tres tipos de sinergismo pueden existir, lo que es la sumación de medicamentos, cuando se suman, la adicción al medicamento como tal también, y la potenciación que tenga el medicamento. Van a ser causa también de sinergismo como tal. Ahora, el antagonismo va a ser lo contrario. Se presenta cuando la interacción de dos o más medicamentos van a producir una respuesta menor a la suma individual de los efectos farmacológicos de cada uno de ellos. Y dentro de ellos existen cuatro tipos. Están los farmacológicos, están los fisiológicos, están los bioquímicos y están los químicos. Ahí van a ser los cuatro tipos de antagonismo que pueden verse en una interacción de dos o más medicamentos como tal. La interacción de medicamentos, dentro de su mecanismo farmacocinético, está la absorción
está la distribución, está la biotransformación y está la excreción como tal. En cada una de ellas, por ejemplo, en la absorción, los cambios en el pH, el volumen, la viscosidad de las secreciones, la modificación de la motilidad gastrointestinal que interactúa en esto también, la alteración en el flujo sanguíneo, en la distribución, va a estar dado por la competencia por las proteínas plasmáticas, en la biotransformación va a estar la inducción enzimática y la inhibición enzimática, y en la excreción va a haber siempre una modificación del pH, o sea, el volumen del pH como tal, y la competencia por el mismo proceso de secreción como tal o de eliminación. Dentro de los mecanismos que afectan a la absorción en la interacción de los fármacos está la alteración en la motilidad gastrointestinal, los efectos del pH sobre la disolución y el grado de ionización, la modificación del volumen, composición o viscosidad de las secreciones gastrointestinales, la formación de quelatos y complejos, la alteración del flujo sanguíneo, efectos tóxicos sobre la mucosa gastrointestinal, la modificación de los sistemas de transporte activo y los efectos sobre la biotransformación en la mucosa van a ser algunos de los mecanismos que afectan la absorción en la interacción de los medicamentos. Dentro de la interacción farmacológica que afecta la absorción, existen algunos medicamentos y fármacos que van a estar afectados como tal. Los medicamentos que puedan estar afectando la absorción pueden ser los antiácidos, los antagonistas, los inhibidores de la bomba de protones, la colesteramina, el sucralfato y la metoclopramida, también que favorecen el vaciamiento gástrico y pueden afectar el mecanismo de absorción de los medicamentos. Dentro de los fármacos afectados puede estar dentro de estos mismos, están el captopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, el ketoconazol, que es un antimicótico, las quinolonas, que son medicamentos antibióticos que se utilizan también. Está la isoniazida, que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Están los digitálicos, que se utilizan en las enfermedades cardiovasculares, dígase la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Están las hormonas tiroideas, está la fenitoína, que es un anticonvulsivante, la tetraciclina, que son antibióticos, la teofilina, que es un medicamento que se utiliza para el asma bronquial también, que es un broncodilatador, y los digitálicos que están repetidos. En la influencia de algunos alimentos sobre la biodisponibilidad de medicamentos, o sea, aquí no es alimentos, sino medicamentos, están las cefuroxima, que son antibióticos, el diazepam, que es una benzodiazepina, que ustedes esto lo van a estar estudiando en la asignatura de farmacología, la eritromicina, que es un macrólido, que es un antibiótico también, la teofilina, que ya le dijimos, la hidralacina, que es un antihipertensivo también, la lovastatina, que es un antihipercolesterolémico, la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, y la hidroclorotiazida, que entra dentro de los diuréticos tiacídicos como tal, conjuntamente con lo que es la furosemida. De esto disminuye entonces lo que es el captopril, que disminuye la biodisponibilidad del medicamento como tal, que ya saben lo que es, la isoniazida también, que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, como le dije, la levodopa, que se utiliza, es un antiparkinsoniano en la enfermedad del Parkinson, la metildopa, que es un antihipertensivo también, la rifampicina es otro medicamento que se utiliza en la enfermedad también de pulmonares, sobre todo en la tuberculosis pulmonar, la tetraciclina, como le dije, las penicilinas, que son antibióticos, y la fenitoína como anticonvulsivante, que también disminuyen la biodisponibilidad de los medicamentos. Aquí traemos alguna interacción farmacodinámica que ustedes la van a estar revisando posteriormente, al igual que los medicamentos con su interacción y la causa como tal. Ahora, importante dentro de las medidas de interacción de medicamentos. Uno, lo primero que debemos de hacer es interrumpir la administración de los medicamentos que interactúan como tal. Cuando aparece alguna interacción medicamentosa, que casi siempre estas son llamadas también reacciones adversas a algunos medicamentos y que pueden estar asociadas a la combinación de uno o más medicamentos. Y lo primero que tenemos que hacer para evitar que continúen los signos y síntomas de la
reacción adversa al medicamento de la interacción como tal es suspender la administración del medicamento de inmediato. Modificar la posología de uno o más fármacos después de evaluar las concentraciones plasmáticas de cada uno de ellos. Mantener la interacción si el beneficio supera con claridad el riesgo potencial de la interacción como tal. Están dentro de las desventajas que, disculpen, disminuyen la respuesta terapéutica, incrementan la presencia de efectos adversos, favorecen el tratamiento sintomatológico de las enfermedades, aumentan el costo de la atención médica como tal. Esas van a ser algunas de las desventajas de las interacciones medicamentosas como tal. Esa es una corta clase que queremos darle a ustedes al respecto de esta y que vamos a continuar con los antisépticos para al final hacer un resumen de la unidad como tal.